Muy buenas. En este vídeo vamos a explicar lo concerniente a la propagación no guiada, la propagación de radio, y veremos pues todos los factores que hay que tener en cuenta cuando diseñamos nuestro enlace de radio y que bueno, pues pueden afectar a la propagación de las ondas. En primer lugar, la transmisión eléctrica, radioeléctrica, vimos que tenía distintas formas de propagación, y además esas formas de propagación dependían de la frecuencia de la onda que se propaga. Concretamente, tendremos una propagación a través de la onda de superficie, en general para frecuencias inferiores a 30 MHz, y normalmente ese tipo de propagación suele ser de alcance largo y suelen ser propagaciones estables, no varían con el tiempo. Otra forma de propagación es a través de la onda llamada ionosférica, recordáis que es aquella que se refleja en la ionosfera, y en ese caso normalmente suelen ser frecuencias entre 3 y 30 MHz. También suelen ser grandes alcances, pero en este caso tenemos inestabilidad, puesto que esa capa ionosférica es una capa que, como también vimos en su día, era cambiante, pues por ejemplo, dependiendo de la actividad solar. Es una capa de ionización, y el Sol, con sus distintos estados de emisión de rayos hacia la Tierra, pues provoca variaciones de esa capa ionosférica y por tanto afecta a la propagación cuando ésta se realiza a través de ondas ionosféricas. Luego está la onda espacial para frecuencias superiores a 30 MHz, y en este caso hay tres posibilidades: que sea a través de onda directa, donde lo que hacemos es la onda entre el transmisor y el receptor es, digamos, directa. Si pudiéramos verlo, digamos, habría observación directa entre uno y otros, o sea, el receptor es alcanzado de una manera directa por parte de la onda del transmisor. Luego estaría la onda espacial propagada, digamos, por onda reflejada, donde hay una reflexión, es necesario que haya una reflexión para que el transmisor se comunique con el receptor. Y por último, las ondas espaciales, pero donde hay una reflexión multitrayecto, donde ya no solamente hay una onda reflejada, sino, bueno, pues hay muchas reflexiones, y al final el receptor recibe pues el conjunto de esas reflexiones. Sería el caso, por ejemplo, típico de la propagación que se produce, por ejemplo, dentro de los hogares, de las casas, entre el punto de acceso Wi-Fi y vuestro ordenador, por ejemplo. Y por último tenemos la llamada onda de dispersión troposférica, donde recordáis que la propagación se producía precisamente porque la troposfera, bueno, pues había una dispersión de la onda, y eso provocaba un modo guiado, una guía de la onda, y lógicamente pues es un modo que es inestable por la propia inestabilidad de la troposfera, que, como sabéis, es donde se produce el tiempo atmosférico. Vamos a hablar del concepto de lo que es la propagación radioeléctrica con y sin reflexiones o sin interacciones con otros objetos, digamos, ¿no? Entonces, para ello voy a utilizar del doctor Simó esta analogía. Supongamos que tenemos dos naves espaciales a distancia visual que están flotando en medio del vacío, del espacio, y estas naves pues tienen unos mástiles y unas antenas directivas enfrentadas una hacia la otra, y entonces la radiación que llega a cada una es la que le llega por propagación directa desde el otro compañero. O sea, el único rayo que se recibe es el directo, y por tanto, como sabemos, la propagación en este caso es una propagación de que tendrá unas pérdidas de espacio libre, y experimentará un fenómeno de atenuación que, como en su día vimos, es consecuencia directa de la naturaleza de ondas esféricas, de los frentes esféricos de las ondas. Y por tanto, como también vimos en su día, depende de la distancia a la que se encuentra ambos, el transmisor y el receptor, y también depende de la frecuencia de transmisión. Entonces sería, digamos, la forma más básica de propagación.
Pero ahora supongamos otra cosa y es que, por ejemplo, aquí tenemos otra nave espacial por aquí abajo, pasando por debajo de donde estaban ellas inicialmente. Entonces, en este caso ya no solamente tenemos el fenómeno ese de atenuación que teníamos en visión directa y sin nada más, sino que además tenemos una reflexión. Parte de la onda que éste transmite se refleja en ese objeto, en este caso esta nave espacial, y eso va a afectar a la propagación o a la recepción que tenga el otro miembro del enlace. Y por tanto tenemos, como digo, dos fenómenos, uno de atenuación que teníamos antes y uno de reflexión. Y en este caso ya la dependencia no solamente es de la distancia y frecuencia a la que operan las dos naves, sino también la altura que tiene la nave 1 y la altura que tiene la nave 2 respecto de ese objeto donde se produce la reflexión. Pues bien, lo mismo ocurre sobre la superficie de la Tierra. Aquí veis, por ejemplo, que tenemos dos antenas, entonces las dos antenas, en ellas tienen dos paraboloides a línea vista y cuando se comunican entre ellas, pues tienen un primer rayo directo, pero también tienen rayos que se reciben a través de las reflexiones en el suelo. Y no solamente eso, sino que incluso esas pérdidas básicas de propagación ya no son de espacio libre, sino que además bueno, pues se verán influidos pues, por toda una serie de obstáculos que podrían ser desde casas hasta bosques por la parte del suelo o lo que serían los fenómenos atmosféricos. La atmósfera absorbe la energía electromagnética y la lluvia mucho más. Los objetos que existen pueden difractar o dispersar esas ondas. Y no solamente eso, sino que ya como propio medio de transmisión, ese medio de transmisión tiene un índice de refracción y ese índice de refracción no es constante, sino pues que varía con el espacio y concretamente con la altura, con lo cual se provoca pues unas variaciones o unas deformaciones en el camino de propagación ideal que sería el recto y la onda pues se produce o sufre una curvatura. Por tanto, la influencia del medio de transmisión puede ser una influencia de reflexión, o sea, de cambio de la dirección de la onda al incidir sobre una superficie reflectante, como podría ser el caso de la Tierra, por ejemplo. Puede sufrir una refracción, que en ese caso es el cambio de la dirección de la onda debido al cambio de un medio a otro con distinto índice de refracción o también al propio cambio del índice de refracción del medio en el que se propaga, lo que en su momento veíamos que era un efecto positivo de guía ondas en el caso de las fibras ópticas, aquí pues produce una curvatura de los rayos y en términos generales no es positiva. Aunque en algunos casos pues me permite al curvarme el rayo pues la propagación más allá de donde el ojo es capaz de ver. Y luego también tenemos, por supuesto, difracción, que es un fenómeno en el que el rayo al impactar o al tocar un obstáculo material que hay en su camino, pues lo que provoca es bueno, pues toda una serie de nuevos frentes de ondas. Si recordáis de física el principio de Huygens, me permite descomponer los frentes de onda en emisores individuales de onda, cuya unión de todos esos frentes me configura el frente total de la onda y pues un obstáculo intermedio me quita alguno de esos radiadores que configuran el frente total y por tanto deforman ese frente y eso es lo que llamamos difracción. También existe un fenómeno de dispersión donde en ese caso, bueno, pues esos elementos irregulares que la onda se encuentra en su propagación la desvían de su camino, dispersan la onda, hacen que sea una onda, por ejemplo, pase de ser una onda muy directiva a ser una onda, digamos, que cambie los frentes de onda en su propagación. Y por último tenemos el efecto de absorción, donde, bueno, pues como ya hemos comentado, los elementos sobre los que incide la onda, pues absorben
su energía, dependiendo de cómo sea ese material y la frecuencia a la que se está propagando la onda, ¿no? Un ejemplo de la absorción pues esto sería lo que explicaría, por ejemplo, en parte el que la propagación wifi de las ondas dentro de casa, pues a medida que van atravesando paredes se vaya perdiendo potencia, y como consecuencia pues el wifi dentro de los hogares pues tiene una cobertura no muy grande, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos fenómenos. En el caso, por ejemplo, de la reflexión, aquí lo tenéis. Tenéis aquí lo que sería la propagación directa, la propagación reflejada y lo que os comentaba aquí del principio de Huygens, donde, lo que yo hago es, aquí se ve el experimento de la doble rendija o de las rendijas, donde, de alguna forma se muestra cómo, al atravesar, al poner obstáculos entre media de la propagación de las ondas, pues lo que estoy haciendo es solamente dejar alguno de los frentes de remisión de onda de frente de onda, y entonces deformo la forma en la que se propagaba la onda. Aquí podría ser una onda con frentes planos antes de incidir en esta rendija, y a partir de ella pues se transforma en una emisión en frentes esféricos, que a su vez al llegar a otra pantalla donde tengo en este caso dos agujeros, dos rendijas, pues en ese caso estoy generando otros dos frentes de onda esféricos, donde ya además entre ellos provocan una interferencia que en algunos casos es constructiva, en algunos casos es destructiva, dependiendo, como ya conocéis de otros cursos, de la diferencia de caminos en el punto de incidencia en la pantalla, y veis ahí las distintas franjas que se generan. Bueno, pues estos serían, por ejemplo, efectos típicos en este caso, de la difracción de las ondas, ¿no? En comunicaciones móviles, especialmente en el rango de las microondas y en entornos urbanos, pues lo que tengo es muchos efectos acumulados como el de la reflexión, donde, por ejemplo, veis aquí una antena base y un punto de recepción que no solamente recibe el rayo directo, sino además el rayo reflejado de los distintos modos de propagación, y todos ellos se suman en el punto de recepción y provocan pues que la onda pues tenga más menos intensidad, o que esa intensidad dependa del tiempo. Es lo que llamamos la propagación multitrayecto. La difracción es el otro fenómeno también que es explicado por la teoría de Huygens de la luz, y pues cuando la propagación se encuentra un obstáculo, desde el punto de vista puramente de óptica geométrica no podría haber propagación, porque ese rayo es obstruido por ese objeto, pero en realidad se comprueba que sí que hay una propagación, y eso es precisamente por lo que veíamos antes, porque la onda realmente no está localizada en un único rayo, en un rayo rectilíneo, sino que son toda una serie es un frente de onda, y ese frente de onda se eliminará en unas zonas donde está ese obstáculo, pero en otras zonas continuará existiendo, y eso explica por qué más allá del objeto, detrás de ese objeto seguimos teniendo una onda. O sea, a pesar de que no existe una línea de visión directa, la señal llegaría a la otra antena aquí, al otro extremo, a través de ese efecto de difracción, donde, pues en general se produce siempre que la longitud de onda de propagación sea del orden de las longitudes geométricas de los objetos que provocan esos obstáculos, ¿no? Y por tanto, lo que un obstáculo podría ser un obstáculo para la propagación a una determinada frecuencia, por ejemplo, pues para las microondas, pues a otra longitud de onda, por ejemplo, más larga, pues no lo sería, ¿no? Y esa es la razón por la cual también, dentro de casa, por ejemplo, pues determinados objetos producen la difracción de las ondas y problemas de recepción, y otros, por ejemplo, más pequeños, pues no lo provocan. Vamos a estudiar un poquito más la difracción y definiendo lo que son las zonas de Fresnel. Las zonas de Fresnel son básicamente esa sucesión de máximos y mínimos
de interferencias constructivas para los máximos y de mínimos para los destructivos que hemos visto antes en el experimento de la doble rendija que aparecía, ¿no? Entonces, veamos en este dibujo por aquí, tenemos una antena transmisora en este lado izquierdo, una antena receptora en el lado derecho y podemos ver o vemos en azul lo que se llama la primera zona de Fresnel. La primera zona de Fresnel sería la región del espacio contenida entre estas flechas de color púrpura y, como podéis ver, el objeto que produce esa difracción sería esta barrita negra que hay en medio, a una distancia de 1 del transmisor y una distancia de 2 del receptor, y por lo tanto la zona de Fresnel pues es una zona donde lo que tendríamos básicamente es como un paraboloide, ¿no? Si esto lo revolucionamos en torno a ese objeto que produce la difracción, pues lo que genera es un volumen tridimensional que es un paraboloide. Y esa es la primera zona de Fresnel, como digo, donde se producen interferencias constructivas, o sea, el desfase, digamos, entre las ondas de cada uno de los frentes a ambos lados del objeto, pues están desfasadas menos de pi, radianes, y entonces a la derecha se produce una interferencia constructiva y por tanto cualquier modo que se propague dentro de esa primera zona de Fresnel aparecerá al otro extremo difractado, pero aparecerá al otro extremo. Mientras que la segunda zona de Fresnel, que se encontraría entre esas flechas púrpura y las flechas amarillas, sería una zona más externa a la primera zona de Fresnel, en esa zona sí que se producirían zonas destructivas, o sea, interferencias destructivas. En ellas el desfase entre los caminos estaría entre pi y 2pi y por tanto se producirían zonas destructivas y por tanto no contribuirían a la propagación de ese rayo al otro extremo del obstáculo. Entonces, aquí vemos el efecto, ¿no? Cómo afectaría un obstáculo mediante la difracción que provocaría en función de lo grande o de lo que obstruya ese obstáculo o no la propagación. Pues aquí lo podemos ver. Si ese obstáculo, como veis, no toca la primera zona de Fresnel, pues el efecto a la derecha sería, de hecho, positivo, porque estaríamos eliminando parte de la energía destructiva, la que quita energía al otro lado, preservando la energía, la propagación constructiva y por tanto bueno, pues sería un efecto positivo de tener una mayor potencia o sería el punto donde tendríamos más potencia al otro extremo, ¿no? En el otro extremo sería este que tenemos aquí debajo, donde el obstáculo interfiere completamente la primera zona de Fresnel, con lo cual pues a la derecha pues tendríamos muy mala o nula recepción, porque ya no solamente la destructiva llegaría poco, pero es que sobre todo es la primera zona de Fresnel, primera región de Fresnel constructiva, no llegaría al otro extremo. Y luego habría situaciones intermedias donde podéis ver aquí a la derecha que el obstáculo interferiría parcialmente o obstacularía parcialmente la primera zona de Fresnel, dejando por tanto algo de la potencia transmitida hacia el otro lado. El efecto es negativo, pero en ese caso podemos llegar a tener un enlace viable. Veréis en los programas, en el programa de simulación de la primera de la práctica que hagamos en unos días, que esa esta obstrucción de la primera zona de Fresnel se cuantifica como un porcentaje y es una medida de este efecto de difracción lo que va a perjudicar o no al enlace entre el transmisor y el receptor. Llamamos comunicaciones con línea de vista, LOS, por su acrónimo en inglés Light of Sight, cuando tenemos una propagación directa y es la habitual en los enlaces y se considera que hay una visibilidad directa si no hay ningún obstáculo en el 60% de la zona de Fresnel. O sea, si esa cantidad de obstrucción que se produce de la primera zona de Fresnel es inferior al 60%, pues decimos que hay visibilidad directa y como digo, pues eso lo veremos en los programas de simulación que nos lo calculan, ¿no? Y llamamos el despejamiento, lo veis aquí abajo, a la distancia que hay, la llamamos h, entre el rayo y el obstáculo.
O sea, aquí, por ejemplo, tenéis un perfil de una montaña, una distancia de 1 al transmisor, una distancia de 2 al receptor y un pico intermedio. Entonces, el rayo propagado directo sería de T a R, y entonces simplemente por convenio el despejamiento sería esta altura H, y cuando el despejamiento está, digamos, por debajo de la línea de propagación directa, decimos que es negativo, y el valor es el porcentaje, digamos, de la zona de Fresnel que interrumpo, y el despejamiento será positivo cuando, como veis aquí, el obstáculo pasa por encima de la línea de comunicación directa. Todos estos son conceptos importantes, puesto que son necesarios a la hora de plantear un enlace. Hablemos ahora de otro de los factores, de la absorción, que se puede producir en la propagación radioeléctrica, y empezando por lo que sería el efecto de la vegetación. Si entre el transmisor y el receptor se encuentra una zona boscosa, pues esa zona boscosa produce una pérdida adicional a las pérdidas, digamos, de propagación básica que ya conocemos, porque las ondas que se propagan penetran y son absorbidas por la vegetación. Entonces aquí veis una gráfica típica donde se muestra en función de la frecuencia cuál es la atenuación en decibelios por metro en una zona boscosa, y la veis con dos colores, lo que sería si la onda se propaga con una polarización vertical o horizontal, las atenuaciones son distintas, por debajo de 1 GHz, por encima de 1 GHz ya no importa la polarización y sigue siendo la atenuación es la misma para ambos casos. El ejemplo sería pues, un radioenlace, por ejemplo, que pasa por un macizo de árboles durante 25 metros. Podéis calcular, por ejemplo, si operamos a 6 GHz, pues podemos calcular cuánto tendríamos que elevar las torres pues, para evitar esos árboles. O sea, aquí a 6 GHz tendríamos pues 1, 2, 4, 6, tendríamos en torno a los 0,6, 0,7 dB por metro, por 25 metros, pues imaginaros, pues tendríamos casi 20 dB de atenuación, que es una barbaridad. Entonces, la forma de evitarlo, pues lógicamente sería elevar si se puede las torres para pasar por encima de la zona boscosa y no sufrir esa atenuación. Siguiendo con el efecto de la vegetación, cuando ni el transmisor ni el receptor están en zonas arboladas, pero hay parte del recorrido que sí que se produce por una vegetación, entonces si la frecuencia es inferior a 1 GHz, pues la atenuación lo podéis ver aquí, simplemente calcular el valor que vimos anterior en la gráfica, que sería gamma, por la longitud del trayecto que pasa por la vegetación. Cuando el transmisor o el receptor están en zonas arboladas y la parte del recorrido en bosque es D, pues la pérdida, llamando Lm a la pérdida, si todo el recorrido fuera en el bosque, pues la pérdida en ese caso por vegetación sería calcular como si todo el recorrido del radioenlace fuera en el bosque, pero multiplicándolo por un factor que sería 1 menos elevado a menos D, que es el recorrido en el bosque, por gamma partido por L sub m, ese recorrido que hemos visto en el bosque. Y cuando pues esta atenuación que nos sale es alta, donde típicamente esto se produce cuando las frecuencias son altas, por encima de los gigahercios, pues ahí tenemos que utilizar otras aproximaciones. Por ejemplo, considerar pues, que hay difracción, ya no solamente hay atenuación, sino difracción, o incluso pues, dispersiones, reflexiones, etcétera, cosas pues, más complicadas, ¿no? Otro ejemplo de absorción muy típico es la absorción por los gases atmosféricos. Las moléculas que hay en la atmósfera de oxígeno y de agua típicamente tienen unas frecuencias de resonancia a las frecuencias de los radioenlaces. Eso es por la razón por la que vuestro microondas calienta los alimentos. Los alimentos tienen agua y esa molécula de agua es la que se mueve o es movida por el efecto de las microondas, que las microondas son las mismas frecuencias o está en el rango de frecuencias que utilizamos para comunicaciones, para
frecuencias por encima de 10 GHz, pues es significativo. El agua absorbe esas frecuencias y lo que en un microondas pues es una cosa buena, porque me calienta el agua o me calienta la comida, pues en el caso de la propagación es negativa porque me absorbe la potencia que yo necesito en recepción para recibir la información. En trayectos poco inclinados, próximos al suelo, para una distancia d, esa atenuación se puede calcular como una atenuación específica que se llama gamma A, que en decibelios por metro, por la distancia de ese trayecto, donde a su vez esa atenuación específica pues, se puede dividir pues, en una atenuación proveniente de las moléculas de oxígeno y otra atenuación provenientes de las moléculas de agua. Esa sería la forma de calcularlo en este caso. Aquí tenéis un ejemplo de la atenuación específica en decibelios por kilómetro en función de la frecuencia debido a distintas moléculas. En agua lo tenéis en azul, el aire seco, el oxígeno en aire seco lo tenéis en rojo, en verde, bueno, pues tenéis el aire húmedo sería, y bueno, pues veis aquí, perdón, en verde tendríais el total de los distintos gases que puede haber en la atmósfera y lo que podéis ver es que hay también, como ocurría en las fibras ópticas, hay unas ventanas espectrales de propagación, unas ventanas donde la atenuación específica es más baja y por tanto, bueno, pues conviene que si elegimos una frecuencia de propagación sea dentro de esas ventanas para no estar en medio de un pico y que nos provoque la absorción del agua o del oxígeno, nos provoque una atenuación de la potencia. La lluvia también es otro efecto importante de cara a la absorción. En enlaces troposféricos y de satélite es una componente importante de la atenuación, más allá de 6 GHz, y en general es complicada de hacer cálculos porque normalmente pues, la lluvia es un efecto, como sabéis, probabilístico, no siempre ocurre, y entonces bueno, pues hay que tener en cuenta lo que sería ese porcentaje de tiempo donde la lluvia rebasa una determinada intensidad pues para tenerlo en cuenta. Además, la lluvia, además de atenuar la señal, produce otro efecto que se llama despolarización. Despolarizar una onda básicamente es si esa onda, por ejemplo, estaba polarizada de una forma, por ejemplo, polarización vertical, la despolarización es que cambio esa polaridad y deja de ser puramente vertical y típicamente, bueno, pues tiene ya componente vertical y horizontal. Entonces, bueno, pues si la antena de recepción estaba diseñada para recibir de una forma óptima una polarización vertical, esa despolarización provoca una pérdida de potencia en recepción, puesto que la polarización a la que me ha cambiado parte la lluvia, pues no será recibida por la antena, no será detectada por la antena. Vamos a hablar finalmente de los desvanecimientos. Los desvanecimientos serían también en reducciones de esa potencia de recepción, pero ya no serían digamos, disminuciones sostenidas en el tiempo, sino serían disminuciones que van y que vienen, ¿no? Que tienen un carácter pues más aleatorio. Aquí veis el ejemplo, un ejemplo que explica la razón. Aquí tenemos un receptor de radio que recibe de una estación base una señal directa, que veis aquí en azul, pero un poco más lejos tenemos otro obstáculo donde bueno, pues se produce un rebote y eso pues hace que le llegue al receptor también otra onda reflejada. Como sabemos de hace un momento que lo hemos comentado, esas ondas pueden interferir constructiva o destructivamente y por tanto yo voy a tener aquí una fluctuación de la potencia recibida que si este objeto estuviera quieto pues sería constante, pero como estos objetos se pueden mover, aquí veis el ejemplo de una avioneta, pues esa fluctuación va a variar con el tiempo. Ese sería un ejemplo típico de un desvanecimiento, algo que se provoca una disminución de la potencia y luego se recupera la señal. Ocurre también cuando el terminal está en movimiento, o si yo tengo un vehículo por aquí, por una carretera, pues lógicamente si ese vehículo se va moviendo, esa configuración de reflexiones que le llegan va a ir cambiando y entonces, bueno, pues voy a tener esos desvanecimientos, que en inglés se llaman fading o fadings, que pueden tener además una naturaleza variada. Aquí veis a la derecha, por ejemplo, puedo tener unas variaciones a una escala de tiempo larga
puedo tener, bueno, pues en segundos, por ejemplo, puedo tener esta gráfica en segundos, pero luego puedo tener pequeñas variaciones en el tiempo también, y todo ello pues me configura el desvanecimiento total. Bueno, vamos a acabar ya este vídeo de la propagación no guiada, y espero que os haya quedado claro, y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo.